Cuando yo abrí el taller los primeros años, me puse en la tarea de investigar muchas herramientas y fui comprando herramientas poco a poco. Y yo decía, oiga, pero ¿cómo hago para determinar que una batería está buena o mala? Bueno, pues hay muchos métodos, pero yo tengo mi método que es con este aparatico. Este aparatico, ¿qué nos permite hacer? Que ponemos la batería, la conectamos y nos va a marcar una serie de lecturas. Esas lecturas, en base al conocimiento de la batería y en base al conocimiento de la electricidad, podemos determinar si está buena o mala. Pero también hay tips que nos dicen que una batería está en mal estado. ¿Cuáles son los tips para saber que una batería está en mal estado? Batería. Tú dejas cargar una batería por un lapso de 10 horas a 12 horas a una décima parte de la batería. Es decir, si la batería es de 9 amperios, tendrías que cargarla para optimizar esa carga a una décima de esto, o sea, hace 0.9 amperios. No significa esto que tú no puedas poner la batería de 9 amperios a cargar a 6 amperios, pero el fabricante siempre recomienda que tú cargues la batería a una décima parte de lo que es la capacidad de amperios. Entonces, después de cargarla, el tiempo necesario, porque eso depende del cargador, como ya acabo de aclarar, y ustedes observan que con 1 o 2 starts se fue la batería, podemos estar diciendo que esta batería tiene algún problema. Pero es una suposición, porque usted no puede dar un diagnóstico 100% en base a ese diagnóstico, digamos, no tan acertado y acertado al mismo tiempo. Voy a tratar de mostrarles lo que quiero mostrarles. Bueno, buenos días a todos los compañeros, amigos, suscriptores del canal de El Pistón Amarillo. Vamos a tratar un tema que ya lo hemos explicado aquí con diagramas y todo, pero vamos a explicar un poco más pausado y más centrados específicamente en el sistema de carga. Vamos a hablar del sistema de carga, pero vamos a hablar más específicamente de cómo diagnosticar un sistema de carga. Sistema de carga. ¿Qué compone un sistema de carga? Básicamente lo compone el estator, cableado. Esto del cableado no lo nombran en ningún manual, pero está en los diagramas. O sea que el cableado es una parte importante. El estator, el cableado, batería, regulador. Y está, o el encendido de switch, como ustedes los quieran llamar. Cuando llega una moto con un problema de carga, ¿qué es lo primero que vamos a hacer? Hombre, mucha gente tiene la costumbre de coger la batería y hacerle cortos. ¿Qué cortos? Llega el mecánico, llega el cliente con una moto y lo primero que dice el mecánico es: vamos a probar la chispa de la moto. Y para ellos esto es que la batería está perfecta. Hombre, nosotros no podemos pensar que haciendo corte en una batería le estamos dando un diagnóstico acertado a un sistema de carga. Tenemos que tener las herramientas para que ese diagnóstico el cliente no lo crea y no sea una cosa ahí superficial. Entonces, ¿cómo vamos a hacer un diagnóstico de carga? Vamos a ver. Cuando yo abrí el taller los primeros años, me puse en la tarea de investigar muchas herramientas y fui comprando herramientas poco a poco. Y yo decía, oiga, pero ¿cómo hago para determinar que una batería está buena o mala? Bueno,
Pues hay muchos métodos, pero yo tengo mi método, que es con este aparatico. Este aparatico, ¿qué nos permite hacer? Que ponemos la batería, la conectamos y nos va a marcar una serie de lecturas. Esas lecturas, en base al conocimiento de la batería y en base al conocimiento de la electricidad, podemos determinar si está buena o mala. Pero también hay tips que nos dicen que una batería está en mal estado. ¿Cuáles son los tips para saber que una batería está en mal estado? Batería. Tú dejas cargar una batería por un lapso de 10 horas a 12 horas a una décima parte de la batería. Es decir, si la batería es de 9 amperios, tendrías que cargarla para optimizar esa carga a una décima de esto, o sea, hace 0.9 amperios. No significa esto que tú no puedas poner la batería de 9 amperios a cargar a 6 amperios, pero el fabricante siempre recomienda que tú cargues la batería a una décima parte de lo que es la capacidad de amperios. Entonces, después de cargarla, el tiempo necesario, porque eso depende del cargador, como ya acabo de aclarar, y ustedes observan que con 1 o 2 starts se fue la batería, podemos estar diciendo que esta batería tiene algún problema. Pero es una suposición, porque usted no puede dar un diagnóstico 100% en base a ese diagnóstico, digamos, no tan acertado y acertado al mismo tiempo. Voy a tratar de mostrarles lo que quiero mostrarles. La batería yo la utilizo para varias cositas y en ese momento está descargada. Esta es una batería que ustedes pueden ver, que dice 80 cca. Esto es la capacidad de arranque en frío y también al mismo tiempo nos dice la capacidad de la batería. Miremos. Negativo y positivo. La encendemos. Apenas la encendemos nos muestra una serie de numeritos que nosotros vamos a darle enter. Y de una vez nos está marcando bajo. Pero todavía la batería no está mala. Vamos a ponerla en los cca que nos dice el fabricante. 80. Yo la voy a bajar en 100, que es una medida aproximada. Yo también la puedo bajar a 80 con este aparato, pero pues igual de 80 a 100 no hay mucha diferencia. Le damos enter y nos empieza un reseteo. En ese reseteo, ¿qué nos muestra? El voltaje que tiene actual y la resistencia. Miremos que esa resistencia normalmente en baterías que están en buen estado está más o menos entre 13 y 25 megaohmios. Aquí está en 107 megaohmios. ¿Por qué? Porque está bajita. Apenas se cargue, tiene más resistencia. Cambiamos de parámetro y nos dice que de 100 cca, que nos tiene aquí en esta muestra, tiene 18. Listo. Entonces, ya explicado este tema, quiero decirles lo siguiente. Como la batería está bajita, ¿qué vamos a hacer nosotros? La vamos a cargar. Cuando la carguemos, vamos a ver que el parámetro de resistencia cambia, el de voltaje cambia y el de carga cambia. Si ustedes observan que el parámetro, por ejemplo, de carga, que es de 80 cca, no cambió en 2-3 horas, podemos decir entonces que la batería está en mal estado. ¿Por qué? Porque estamos diagnosticando por un instrumento que nos está diciendo, oiga, es seguro que esa batería está mala. ¿Qué otra forma podemos también saber eso? Hombre, nosotros colocamos esta batería cargando en la moto con su respectiva tierra, un ejemplo, y su positivo acá recibiendo voltaje en la moto en funcionamiento, y nosotros vemos que después de determinado tiempo la moto sigue sin poder dar start,
descartando totalmente el sistema de solenoide y motor de arranque, podríamos decir que también la batería está en mal estado. Pero tenemos que tener la herramienta, mis amigos mecánicos, porque a simple ojo no se puede. Muchos clientes, se los voy a decir, siempre que tienen un problema de luces o de arranque, lo primero que van y compran la batería. Ah, don Víctor, es que usted me cobra 30, 50 mil pesos por un diagnóstico de 10 minutos. Hombre, pero al final el diagnóstico te está economizando la batería de 140. O sea que el diagnóstico sirve para que ustedes al final no gasten dinero. ¿Sí? Listo, este tema. Vamos a entrar en el tema que más de uno me ha pedido. Don Víctor, es que el estator, ¿cómo hago para diagnosticarlo? Hombre, vuelvo y repito. El sistema de carga empieza desde que usted abre el switch, desde que prende la moto y hace revisiones. Ya hicimos una revisión que fue la batería. Ahora vamos para el alternador. Los alternadores, pues hay de muchas marcas, muchos de onda completa, de media onda. Pero vamos a centrarnos en los alternadores trifásicos, que son los que nos interesan a nosotros en full injection y que son que la mayoría de motos tienen. Bifásicos y trifásicos. Monofásicos en full injection casi no se ven, o yo no los conozco, o no me he percatado de ese asunto. Entonces vamos a ver varias bobinas. Bueno, entonces después de explicarlo de la batería, vamos a entrar en el estator, alternador, plato de bobinas. Primera condición para hacer un diagnóstico de plato de bobinas. ¿Cuál es la primera condición? Que la batería esté 100%. Esta es nuestra batería. Positivo y negativo. En este negativo, pues tenemos que verificar muy bien, como dije, y si no lo dije, que las masas estén en su mejor medida. Y los positivos, pues, a donde tengan que ir. ¿Qué significa 100% para mí? Que la batería esté arriba de 12.5 a 13 voltios. Y que el sistema de almacenamiento de esa batería esté full, que ya lo explicamos. Que si la batería es de 100 cca, tenga los 100 cca. Hay otros métodos que me faltó nombrar, que también es el método por electrolito. Y a batería líquida se le puede hacer ese diagnóstico. Se mete como una especie de tubito que absorbe el líquido, y de acuerdo a la densidad del líquido sabemos si ese líquido está en buen estado o en mal estado. Pero eso es un tema que ya actualmente muy pocas motos tienen baterías líquidas. Entonces, después de tener la batería 100%, porque es una condición que nos pone el fabricante para el diagnóstico, vamos a ver qué es el estator. El estator es un núcleo de X material, hierro, no sé qué otro material puede haber. Es un núcleo férrico. Puede haber bobinas de núcleos de aire, que los hay. Hay núcleos de plástico, ¿sí? Pero en el caso de las motos, las que yo conozco son de hierro, acero, de metal. Cada uno de estos núcleos viene con un embobinado. Ese embobinado que ustedes están observando acá, el cable viene recubierto
con una placa especial dieléctrica. Que al enrollarse sobre el metal no está haciendo contacto directamente el cobre sobre el núcleo. ¿Por qué? Porque la pintura, ese aislamiento que ustedes ven, no deja que suceda eso. Listo. Ya explicado ese punto del recubrimiento, significa entonces que el cable, vamos a pintarlo de verde. Vamos a pintar primero el hierro. Y el cable va a ser este. Ese cable nunca va a tocar el metal o el núcleo, en este caso. Entonces, la primera forma de diagnosticar esa bobina, ¿cuál es? Nosotros cogemos de los 3 terminales que tiene esto. De los 3 terminales vamos a poner el voltímetro en continuidad. ¿Qué es continuidad? Un positivo y un negativo, y si tú haces corto, pita. ¿Cómo qué? Ponemos en resistencia, ponemos continuidad y hace esto, este sonido. Entonces, lo que vamos a hacer aquí es simplemente colocar un terminal en una línea y un positivo. Es decir, que ahí no tiene por qué pitar el voltímetro, porque si llega a pitar, significaría entonces que el recubrimiento que está aquí nos está haciendo un corto acá. Inmediatamente la bobina no sirve, no carga 100%, porque puede presentarse que uno de los núcleos esté bueno, puede presentarse que uno de los núcleos esté bueno y la moto cargue en altas revoluciones. Así está aterrizado un núcleo, o 2 núcleos, o 3 núcleos. Entonces, primer diagnóstico. Segundo diagnóstico. Este diagnóstico es aquí y una masa. ¿La masa qué es? Un tornillo, un chasis, cualquier componente que esté pegado a una masa. Y hacemos la prueba. Segunda prueba. Vamos a mirar continuidad de cada uno de estos terminales. Este con este. Este con este. Y finalmente este con este. Y vamos a observar que el fabricante nos dice por lo general, porque no es regla de oro, que entre punto y punto debe haber como máximo 1 ohmio, y ya está mal si está en 1 ohmio. Por lo general siempre nos va a marcar, por lo general, entre 0.2 y 0.4 ohmios. Pero hay bobinas que nos marcan 0.6, 0.8 y están perfectas. ¿Qué es lo interesante? Que estas medidas sean iguales para los 3 terminales. Si ustedes observan que entre este y este marcó 0.6, entre este 0.6, pero este marcó, un ejemplo, 0.9, 0.95, ya hay un problema en la bobina
a pesar de que esté funcionando. Y eso es una alerta para decirle al cliente, oiga, la bobina se le puede empezar a dañar o le puede empezar a mostrar problemas. ¿Listo? Otro diagnóstico aparte de este es que si la batería está funcionando con su regulador, donde entran estos 3 puntos, y salen 2 líneas positivas, a veces una negativa, pero a veces la negativa es el mismo chasis, ¿no? Entonces tengan en cuenta ese detalle, depende del regulador también. Pero si observamos que a 1500 revoluciones esta batería marca 12.5, 13 voltios, puede haber un problema, porque las motos inyección, esa medida siempre es 14 voltios, 1420, 1450. ¿Por qué? Porque el sistema de inyección necesita un sistema estable de corriente, siempre el mismo voltaje, porque de lo contrario, los sensores, el computador que es el que maneja todos los sensores, nos va a arrojar problemas. Entonces, si esto es así, entonces nosotros nos vamos a ir a mirar nuevamente estos puntos, prender la moto, dejarla en 1500 revoluciones y con el voltímetro en AC vamos a medir cada uno de estos terminales, estos dos, o como la misma configuración que hicimos aquí, la vamos a hacer acá, esas dos y estas dos, ¿sí? Y vamos a observar por lo general un voltaje superior a 20 y a 30 voltios AC. Y cuando se acelera la moto a 5000, 6000 revoluciones, ese voltaje puede llegar de 70 a 100 voltios AC. Estos son los voltajes ideales cuando la corona está 100%, cuando la corona está en buen estado. Entonces, digamos que pasó la prueba de las masas, digamos que pasó la prueba de resistencia, pero resulta que cuando nos fuimos a ver la batería no carga. Oiga, aquí no está cargando el núcleo. ¿Por qué puede pasar eso? Porque pongamos el siguiente ejemplo. Este es el núcleo, que es el mismo que está acá, amplificado. Y este es el embobinado con su protección. Resulta que ya no está haciendo que el cable no se peló y está pegando con el núcleo. La verdad que se pegaron fue 2 cables, o se pegaron en varios puntos, el cable se peló, y entonces como uno embobinado depende del número de vueltas y del grosor del cable, entonces resulta que cuando se hacen cortos en los cables ya no se vuelve una bobina, o se vuelve una bobina ineficiente. Entonces puede estar pasando esto de acá, que no presenta buen voltaje. ¿Por qué? Porque el cable se peló en varios puntos y está haciendo contacto y se pierde ese enrollamiento, y por lo tanto se pierde el amperaje que puede producir la moto. Es posible que una bobina que nos esté marcando 12.5, un ejemplo, y usted la acelera a 5000 y marque 13 voltios, es posible que esté sucediendo esto. ¿Por qué? Porque los cables se pelaron, la pintura se cayó, nos está haciendo una mala enrollamiento. Así de sencillo. También es posible que, y ha pasado, aclaro, que cuando midamos en esta batería con la moto encendida a 1500, puede pasar, nos esté marcando los 14 voltios.
Pero ¿qué sucede? Son 14 voltios falsos, son 14 voltios sin amperaje, son 14 voltios que no son capaces de sostener la moto y empieza a marcar baja batería o problemas de inyección. Entonces tendríamos que hacer una prueba de amperaje que se hace interrumpiendo una línea positiva y poniendo el voltímetro en estas dos líneas. O si tienen una pinza perimétrica, también podríamos mirar eso. La pinza perimétrica no es una prueba que yo haga, pero también es una prueba eficaz porque nos está mostrando la cantidad de carga que está mandando ese alternador. Entonces, de amperaje, pues, que es lo que al final nos interesa de un circuito de carga, el amperio, cuántos amperios nos manda ese sistema. Entonces, espero que con esta explicación las personas que tienen dudas del sistema de carga despejen esas dudas exactamente el embobinado. Acordémonos también que todo lo que son conexiones, esta es una conexión, esta es otra conexión, es importante que estén en buen estado. ¿Listo? Pues vamos a seguir con la explicación de regulación de la misma batería del cableado. Bueno, amigo, entonces a partir de ahora vamos a ver el último tema, que es: tenemos un estator en buen estado, tenemos una batería en buen estado, tenemos un cableado en buen estado. ¿El cableado qué es? La revisión de todo el cableado, del switch de encendido, de la batería hacia el switch, del switch hacia los componentes que alimenta, es decir, de los fusibles hacia los componentes, de las masas. ¿Qué nos queda por descartar? La regulación. Yo les quiero comentar un caso que me pasó aquí en el taller con una Bibis hace poco, hace 2-3 días. Llega la Bibis, me dice: Víctor, es que la moto no me da chispa. Hombre, cuénteme de la moto, porque no, es que la llevó a un taller y la primera vez se me dañó el CDI y la batería se me está soplando. La batería está soplada. Yo, ¿cómo así, hermano? Pero es muy raro, la batería está soplada es porque hay mucho voltaje o la fase rectificadora se dañó. Ojo con lo que le acabo de decir, una batería no se sopla sola, tiene que haber un problema de regulación o de la fase de rectificado. Listo, yo voy mido la bobina de alta y me marca parámetros como estos. Este es el que me dice el fabricante, me estaba marcando la bobina primaria 0.4. Hermano, tráigame la bobina de alta o la bobina de encendido que está con parámetros que el manual no me corresponde. Me la trae. Yo no la saco de la bolsa porque no estoy 100% seguro. ¿Por qué? Porque a veces los manuales, cuando los traducen, no me traen las medidas exactas. Yo medí la que me trajo con la que me dio exactamente igual, 0.4 ohmios. No es la bobina. Empecé a medir continuidad entre cableados, entre CDI, bobinas, batería, etcétera, y todo estaba bien. Hermano, tráigame el CDI otra vez, porque seguramente si la batería se sopló, el regulador, el CDI se dañó. ¿Por qué se dañó el CDI? El CDI es de corriente directa y cuando el regulador se pasa de 15 voltios o a la fase de rectificado se daña, pues nos va a dañar el CDI automáticamente. Puede que aguante un tiempo, pero no va a ser permanente, que dure toda la vida así. ¿Qué pasa cuando en ese taller hicieron el cambio del CDI? No miraron otras cosas, no se dieron cuenta que la bobina tenía un problema, no se dieron cuenta que la regulación tenía un problema, solamente se dedicaron a ese problema. Y ahí está el error, señores mecánicos y señores clientes también, porque pues muchas veces el cliente no quiere que uno le diga compre esto y compre esto. No, ellos quieren es que uno les diga: no, compre esto cosa que vale 5.000 pesos y mi trabajo vale 5.000. No, es que el diagnóstico es lo más importante en un trabajo, porque cambiar una pieza pues no tiene nada del otro mundo, que es de cuidado solamente. Entonces, el cliente me trae el CDI, se lo ponemos, verifico que me dé chispa la bujía, correcto, tiene chispa, me trae la batería nueva y la prendo.
y de una vez el voltímetro me marcó 15, 16, 17 voltios sin acelerarme. Hermano, tráigame el regulador porque está malo. Uy, don Víctor, ese regulador vale mucha plata. Como te había comprado una bobina de alta, entonces lo que hizo fue él cambiar esa bobina alta por un regulador genérico donde la compró. Ese regulador genérico me lo trajo, pero tiene un problema. El regulador de Yamaha no deja pasar de 15 voltios, este sí 15.5, a veces no lo dejaba pasar. Pero observemos que las cosas genéricas no tienen la misma configuración que la original, y más en motos de marca como Yamaha, Kawasaki, Honda. No es lo mismo un genérico que un original. Me disculpan los fabricantes de gemas genéricas, malos colombianos, a mí no me interesan los extranjeros, me interesan los colombianos porque hay 2 o 3 industrias que trabajan con eso. Pero hemos observado que no funciona igual. Bueno, cuando la fase de regulación está mala y le manda mucho voltaje a la batería, bueno, la puede dañar. Y por consiguiente el CDI, porque el CDI es de corriente directa, no es de una corriente alterna de una bobina dedicada al encendido. No, esta es de batería y llega al CDI. Dice que le da el voltaje para que le dé chispa a la bujía. Entonces, cuando hagamos un diagnóstico, mis amigos, no nos pongamos a mirar solamente una cosa, tenemos que dedicarle tiempo. ¿Por qué? Porque al cliente no le gusta que usted arregle una cosa y al otro día esté mal otra vez la moto. Hombre, es que por eso estamos cobrando, mis amigos, estamos cobrando por tratar de hacer las cosas lo mejor posible. Entonces, cuando hagamos un diagnóstico, hagámoslo completo. ¿Por qué se dañó ese CDI? ¿Por qué se dañó esa batería? Hay que empezar a analizar y aplicarle lógica a las cosas. Entonces, por favor, hacer los diagnósticos correctos. Ya les he dado unas pautas de qué es. Vuelvo y repito, en regulación hay 2 síntomas claros: ausencia de voltaje o mucho voltaje. Y en casos extremos, la fase de rectificado se daña. Entonces tenemos que ver, poner el voltímetro en corriente AC, y si pasa corriente no regulada, nos va a dañar todo. No la bombillería, pero si nos daña la batería, que es de corriente directa. Usted le pone corriente alterna a una batería, la sopla, la daña inmediatamente. Dura su ratico, pero la daña. Entonces, los diagnósticos los hacemos paso a paso, midiendo. Entonces, mucha gente critica a los mecánicos, pero el usuario también tiene la culpa. Hombre, ustedes se pueden ver que ustedes llevan al mecánico X, y ese mecánico, digamos, yo cobro 50.000 y él cobra 5.000. Entonces usted dice, oiga, pero don Víctor, ¿por qué me cobra 50.000 y este más 5.000? Puede ser que el señor trabaje muy barato y tenga mucho conocimiento, como puede ser que esa persona no tenga conocimiento y haga los trabajos por hacer. Uno, cuando hace un trabajo, trata de mirar todas las posibilidades para que no tengamos inconvenientes. Y es que muchas veces no es el trabajo que se cobra, es el diagnóstico, es el arreglo. Porque imagínense ustedes, por ejemplo, ustedes señores mecánicos, señores clientes, imagínense ustedes que llega un cliente y me dice, don Víctor, es que la moto me está molestando tal cosa, ¿qué puede ser? Yo le digo, hermano, toca mirar la moto, pero usted no se imagina qué puede ser. Le digo, no sé qué será, toca mirarla, hermano. Porque, ¿qué pasa? Hay muchos clientes que se la pasan de taller en taller preguntando qué es, para ver si ellos mismos lo pueden hacer. Pues hombre, el conocimiento y la experiencia es la que vale. Las herramientas que tú utilices son lo que valen. Si tú te pones a comparar cuántos talleres tiene un torquímetro digital, y no es que valga una millonada ni nada, pero entonces no lo tienen. ¿Cuántos talleres tiene un probador de baterías? Cuando no vale tanto dinero. ¿Pero por qué? Porque están pensando siempre es en ellos.
no en los clientes. Uno tiene que pensar en los clientes para que ese cliente se vea contento, satisfecho. No, Víctor me dañó ese tornillito, pero me está respondiendo, pero me hizo el trabajo excelente, porque son cosas que a veces pasan. Se me quedó un tornillo suelto y el cliente se molestó por un tornillo y no volvió. Así es la vida. Pero usted le hace un trabajo excelente y vuelve. Pero por una pequeña cosa que usted le haga, el cliente muchas veces se ofende. Entonces tratar de hablar con los clientes y de explicarles, y si hay que presentarle excusas, uno le presenta excusas. Porque somos humanos, no somos perfectos. Nos equivocamos, pero en esa imperfección como seres humanos hay que reconocer nuestros errores y decir, oiga, sí, yo me equivoqué, hice esto. Afortunadamente en mi taller no tenemos, digamos, tanta problema con eso. Te lo digo por muchas personas que sí han tenido ese problema y que los clientes se ofenden, pues con lógica razón. Espero que el tema les haya gustado, espero que les haya servido y que les vaya a servir a muchos. Hay mucha gente que me llama y constantemente me está escribiendo. Muchas veces yo dejo de escribir 1 o 2 días por el WhatsApp, en la página de Facebook no he vuelto a contestar, porque es que son muchos mensajes y yo les solicito que por favor me lo pasen al WhatsApp, porque digamos que no es 1 o 2 personas que me llaman, son muchas personas, más que todo mecánicos ahora me llaman mecánicos de Mosquera, me llaman mecánicos de Medellín, me llaman mecánicos de Valledupar, me llaman mecánicos de Cartagena, de Barranquilla, Don Víctor. Yo no sé todo, amigos, yo quisiera saberlo todo y poder ayudarlos a todos, pero tienen que entender que en horas de trabajo trato de no contestar, porque es que me quita mucho tiempo. Yo trato de contestar o por el WhatsApp o en las noches, o un día después, 2 días después. Respecto a los manuales yo no los regalo, no los vendo. Los manuales los comparto o los intercambio, perdón. Si usted tiene una información que me sea útil, yo los cambio. La cosa es que hay que ganárnoslas, no es gratis. No es abrir la boca y decir deme, no. Entonces, hay que trabajar con honestidad, hay que tratar de hacer las cosas bien, y el día que salga algo mal, usted al menos tiene la conciencia de que hizo todo lo posible para que eso no sucediera. Sin más, ese es el Pistón Amarillo. Hasta una próxima oportunidad, y espero que estos videos le ayuden a mucha gente. Hasta luego.